grabando. Alberto, ¿qué es lo que... ¿Qué balance me podés hacer de la guerra? De la guerra entre Ucrania y Rusia, porque hay mucho para decir en Es estos correcto. 9, 10 días. En realidad estamos en el día número 13 de la guerra, el día de hoy. Sí. Es el día número 13. Y es correcta tu pregunta, porque hay información, viste, pequeña, no hay una información demasiado clara, pero vamos a tratar de rescatar, como bien decís, qué balance, por lo menos hasta el día de hoy, día 13 de la guerra, de la invasión de Rusia hacia Ucrania. No se sabe la cantidad de muertos de uno y otro bando. Hay informaciones de inteligencia norteamericanas que cifran entre 2.000 a 4.000 soldados rusos muertos en esta invasión. Hay también, por supuesto, soldados y civiles muertos de Ucrania. Ucrania dice que tiene más de 400 civiles muertos. La cifra, Miguel, tomala muy con cuentagotas, porque son apenas algunas informaciones que no están en absoluto confirmadas. Lo que sí es cierto que Rusia no pudo avanzar con toda la rapidez que le había prometido Sergei Shoigu, que es el ministro de Defensa, hombre de confianza. Que curiosamente, este ministro de Defensa, la madre de él es ucraniana. Cosas increíbles. Sí. Lo concreto es que este hombre le había prometido una especie de blitzkrieg, este ataque relámpago que en 2-3 días máximo iba a invadir Ucrania y iba a poder conquistar la capital, que es Kiev. Esto no sucedió. El tema militar está avanzando, por supuesto, por parte de Rusia. Están en este momento combatiendo a 20 a 25 kilómetros de la capital de Kiev. No hay que suponer de que Rusia no podría ganar la guerra. Tiene una fuerza enormemente superior. Pero una cosa es tomar la capital, por ejemplo, y otra cosa es mantener la ocupación. Y ahí es un tema que es totalmente diferente. Recordemos a la gente que Rusia en 1989 se tuvo que ir de Afganistán. Sí. Una ocupación que tardó 10 años y que se tuvo que ir con la cola entre las piernas, porque no pudo doblegar a los afganos. Insisto, la guerra puede lograr conquistar una ciudad, pero cuando los habitantes de la ciudad no desean al invasor, no lo reciben con los brazos abiertos, acá ¿a qué te condenás? A mantener un ejército en el cual vos no sos local, a una guerra urbana, guerra de guerrillas, a un desgaste enorme. De todas maneras, evidentemente, Zelensky hoy trascendió una información que no estaría confirmada, no está confirmada, que sería lo siguiente: el presidente de Ucrania dice que consideraría eventualmente cederle a Rusia Crimea, que de hecho ya lo tiene tomado desde el año 2014, y entregarle las regiones del Donbass, que son básicamente 2 ciudades. Una es Lugansk, correcto, que está todo en esta zona, que de hecho en ese lugar hay un gran combate de milicianos prorrusos, aparte de rusos que están viviendo en esa zona. Cuando hablo de esa zona del Donbass estoy hablando de 3,5 millones de habitantes, ¿correcto? Y Rusia ya entregó pasaportes rusos, le dio pasaportes rusos a estos ucranianos, aproximadamente 750.000 pasaportes. ¿Qué quiere decir? Que el 20% de los ucranianos que viven en la región del Donbass ya tienen pasaporte ruso. Ahora bien, cuando esto aparentemente se estuvo circulando en las redes, te insisto, Miguel, no está nada confirmado, no está nada confirmado. Lo que sí está confirmado, hace unos pocos minutos, Estados Unidos de Norteamérica anunció la prohibición de importar petróleo y gas de Rusia, criterio que van a seguir otros países europeos. Tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos, el petróleo que importa es apenas el 3% de la necesidad norteamericana. Europa importa muchísimo más petróleo de Rusia. Quiere decir de que ahora el mundo está tratando de ver cómo reemplazás el petróleo ruso, el gas también. Pero digo el petróleo porque Rusia exporta
5 millones de barriles por día de petróleo. Sí. 60% de estos 5 millones están destinados a Europa. Lo concreto es que el mundo occidental, por así decirlo, está tratando de elaborar una estrategia cómo reemplazar el suministro ruso de petróleo, por ejemplo. Y en este escenario hay que entender el porqué. Hubo una delegación norteamericana que se reunió con Maduro. Cosa Sí. increíble. Cosa increíble. Un país con el cual Estados Unidos no tiene relaciones, pero sabes, Miguel, que la necesidad tiene cara de hereje. No porque Estados Unidos es tan necesitado de petróleo. La gente no sé si sabe que Estados Unidos hoy es el principal productor de petróleo del mundo. Produce más barriles de petróleo por día que Arabia Saudita. Está en 2.400.000 barriles de petróleo por día y Arabia Saudita produce 1 millón de barriles de petróleo menos por día. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos también tiene que formar parte de la ayuda para ver a Europa de qué manera se le puede reemplazar el suministro de petróleo ruso por otras fuentes alternativas. ¿Cuáles son estas fuentes? Una es Venezuela. En su momento Venezuela, en su esplendor, producía más de 3,5 millones de barriles de petróleo por día. Hoy, de capa caída, apenas produce 650.000. Y la otra fuente importante de aprovisionamiento, que tiene embargo todavía del mundo occidental y básicamente de Estados Unidos, es Irán. Y en este entendimiento es que Estados Unidos en estos días, te lo digo como primicia, es muy probable que veamos que Estados Unidos firme definitivamente el acuerdo nuclear con Irán, mediante el cual se establecen las relaciones. Estados Unidos le estaría concediendo prácticamente todo lo que quiere el régimen iraní, y la contraparte sería de que al no estar bloqueadas las exportaciones iraníes de petróleo, entre Irán y un poco de Venezuela estarían tratando por lo menos de morigerar la falta de la energía que tanto le hace falta al mundo. El mundo que tiene que aprender el error enorme que tuvo en los últimos 30 años, haber quedado dependiente energéticamente, básicamente de Rusia, tanto en petróleo como en gas. Esto habla de un poco de la inteligencia también que tuvo Vladimir Putin, porque Putin sabía que Europa se estaba entregando dulce y mansamente a los brazos de Putin, de Rusia, con lo cual una gran parte, prácticamente Europa, está totalmente dependiente energéticamente de Rusia. No menos cierto que Europa también tomó decisiones valientes de boicotear los productos rusos, y bueno, y en este entendimiento estamos viendo, sí, la República Islámica de Irán liberando el petróleo para ser exportado, levantándosele las sanciones, y un poco a Venezuela van a tratar de hacer un poquitito más digerible la prohibición de importar energía de Rusia. No obstante, acá hay que entender de que Europa, mirando hacia un futuro a mediano plazo, va a depender menos energéticamente, porque va a construir gasoductos de otros orígenes que no van a ser de Rusia, y va a dedicarse mucho a las energías verdes, y eventualmente van a reflotar también energía nuclear, que en su momento Alemania, por ejemplo, tenía un plan de desactivar la energía nuclear por un tema que era contaminante del medio ambiente. Pero la verdad, puesto a la necesidad, Alemania ya eventualmente suspendió el calendario que tenía para ir cerrando las plantas nucleares. Este es el mundo desde el punto de vista energético, las consecuencias que estamos teniendo. Si me preguntás desde el punto de vista bélico, insisto, Miguel, Rusia tiene el poderío militar, sin duda, para destruir Ucrania. No importa si le va a tomar 13 días, 18 días, 20 o 30. Esto es lo que hizo, prácticamente pulverizó en su momento a Siria, lo pulverizó, ¿correcto? Y también pulverizó en la Segunda Guerra de Chechenia, cuando estaba también en aquel momento, estoy hablando de 1999, guerra que duró de 1999 al 2009, que también Putin redujo a Grozny prácticamente a cenizas, la pulverizó. Mientras Putin habla de que, en fin, que quiere negociaciones, simultáneamente dice, las negociaciones para mí es lograr el objetivo que yo quiero. Si no, las negociaciones no tienen ningún sentido. En esta situación estamos, una Europa y el mundo occidental conmocionado. El mundo no va a ser el mismo que el que era antes.
Alemania ya duplicó el presupuesto militar. Suecia y Finlandia, que se abstenían históricamente en posiciones neutrales y no participaban en un conflicto, empezaron a mandarle armas a Ucrania. Insisto, Ucrania recibe ayuda militar, pero no hay soldados militares de otros países. Insisto, OTAN no va a mandar soldados, Estados Unidos no va a mandar soldados, o sea, en el frente de batalla es Ucrania únicamente con sí mismo para enfrentar al oso ruso. Esto es la situación, por lo menos, hasta este momento, Miguel. Y la resistencia que se formó, ¿no?, de los ucranianos, que les dan armas, ¿cuánto puede resistir hasta ahora? Mira, yo creo que el panorama, si es que el panorama bélico continúa, Rusia puede tomar Kiev. Ahora, insisto, tomar Kiev es un tema, mantener Sí. la ocupación a largo plazo es otra historia. La historia demuestra, insisto, que en Afganistán, después de 10 años de estar ocupándolo, se tuvo que escapar Rusia, porque era insostenible la ocupación. Recordemos que Ucrania es un país de 44 millones de habitantes, tiene un territorio de 603.000 kilómetros cuadrados, ¿correcto? Es un poco más grande Sí. que España y es el país europeo con mayor cantidad de territorio. Esto no es un pequeño detalle. Lo que sí te digo, que otras consecuencias de la guerra ya las estamos viendo. La elevación enorme del precio del petróleo, que ya está prácticamente en valores que no se veían ya desde el año 2007-2008. Está, en algunos casos, está superando los $125, según la calidad del petróleo que se trate. La calidad más cara, que es el crudo Brent, del mar de Brent, ya está cerca de los $150. En consecuencia, vamos a ver un mundo con recesión económica, si la guerra continúa, con más inflación, y un mundo en el cual todos los productos, las commodities, el alimento, granos, cereales, energía, van a tener un sesgo cada vez más caro. O sea, el mundo no luce nada fácil en absoluto. Los ucranianos, ¿cuánto pueden resistir hasta ahora? No ¿Van a hay. poder resistir? Una cosa es cuánto puede resistir el ejército ucraniano. Sí. No se puede saber, no se puede saber. Puede ser días, semanas, pero, insisto, hay un poder de fuego del ejército ruso que es enorme. Y las fuentes de inteligencia norteamericanas dicen que todavía no usó Rusia la totalidad de su poder de fuego. Estiman que está en un 70%, pero que todavía tienen un 30% de potencia de fuego adicional, con lo cual pueden terminar de conquistar. Insisto, eso es resistir militarmente. Ahora, ocupar Ucrania y mantenerse a largo plazo es otra historia. Según tus cálculos, ¿a cuánto puede estar el convoy ese de no sé cuántos metros? En este momento las luchas están cerca de 20 kilómetros de Kiev. O sea, el convoy que hablan los medios está a 20 kilómetros de Kiev. Correcto. O sea, ¿hubo avances o está Avance lento, pero siguen avanzando, no están detenidos. Avanzan lentamente, pero avanzan. Decir 20 kilómetros, Miguel, sí, es decir que están a la vuelta de la esquina. sí. Esto es lo que hay que entender. Estar 20 kilómetros, estar a la vuelta de la esquina. Es verdad que Rusia se encontró con problemas logísticos, Sí, se encontró con material que eventualmente no fue el adecuado, lo vos quieras, pero sí. Ucrania no tiene poder, el ejército ucraniano no tiene poder de fuego equiparable al ejército ruso. Esto es lo que hay que entender. Ahora, si la solución va a ser finalmente negociada diplomáticamente, es otra historia. Y posiblemente el plan de Putin sea destruir Ucrania y luego acepte una negociación bajo los términos únicamente de Rusia. ¿Cuáles son? Los que se conocen. Que se modifique la constitución de Ucrania, mediante la cual se establezca textualmente que Ucrania desiste de integrar no solamente la OTAN, sino desiste de integrar cualquier bloque militar. Y que Ucrania reconozca que Crimea ya es de Rusia y que reconozca que tanto Lugansk como Donetsk, que toda esa región del Donbass, también le pertenece a Rusia. Prácticamente de lo que está pidiendo es una capitulación total. ¿Qué es lo que va a suceder? No se sabe. Las cartas están sobre la mesa. Primeramente, gracias por darnos al detalle de la información que contás. Te pedimos que
cuando surge una nueva información de las fuentes que vos tenés o te manejás como analista internacional, me la pases aunque sea por texto para yo difundir y demás. Y en otro caso, establecemos otro contacto para que me analice de nuevo y gracias por estar siempre a nuestra disposición. Como siempre, Gracias a vos, Alberto Miguel. Muchas gracias y te mando un saludo. Ducoyever. Gracias. Estábamos hablando con Alberto Ducoyever, analista internacional, analizando el tema de la guerra de Rusia y Ucrania.